Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo educativo. Pensaremos en la escuela del siglo XXI a partir de tres formas diferentes de pensar: la forma de aprender de Sócrates, la manera de aprender de John Dewey por el hacer y la forma de aprender de Paulo Freire por el cuestionamiento. Podemos encontrar, obtener y usar fácilmente información, pero esto nos hace peor pensando cuidadosamente. Tenemos curiosidad por saber qué tipo de aprendizaje tenemos ahora. Bueno, las viejas formas de escuela no son lo suficientemente buenas para los problemas que tenemos en la actualidad. Tenemos que realmente ahora enseñar y aprender de manera diferente. Ya no podemos usar las mismas técnicas que usábamos antes, que era una realidad muy diferente a la realidad de ahora, ¿no? Entonces John Dewey pues creía que si la educación no se relaciona con la vida, pues no tiene un propósito. Algunos estudiantes incluso memorizan solamente la información sin entender de lo que se está tratando, sin entender su importancia o realmente el cómo se relaciona esto con el mundo actual, con el mundo real en el que ellos viven. Ya, desde Paulo Freire esta urgencia se profundiza más. La educación revela la naturaleza del mundo. Necesitamos ayudar a las personas a aprender a pensar por sí mismas. De lo contrario, seguimos haciendo cosas injustas y dañinas. El principal punto de esta conversación no es dar órdenes, sino ayudar a pensar en cómo mejorar sus habilidades de enseñanza, método y ante todo resultados. ¿Cuál es el fin de la educación? Ya, desde la mayéutica socrática, el fin de la educación no es transmitir conocimientos cerrados, sino formar personas capaces de pensar por sí mismas. Sócrates creía que el verdadero aprendizaje ocurre cuando el individuo se cuestiona, duda y reflexiona. Educar, entonces, no es solamente educar, sino también es ayudar a descubrir ideas, no imponer verdades. En una escuela del siglo XXI, esta visión resulta clave, porque estamos rodeados de información, pero no necesariamente de comprensión. Bueno, ahora considerando pues a Dewey, él coincide en que el fin de la educación no puede ser la acumulación de contenidos. Es como ya lo habíamos visto en otras ocasiones, no podemos poner solo temas, 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 temas y nada más. Para él, pues el educar es preparar a las personas para participar activamente en la vida, ya sea democrática y más. La escuela, recordemos que debe formar ciudadanos capaces de resolver problemas reales, de trabajar con otros y de adaptarse a los cambios sociales. Cuando el aprendizaje pues se desconecta de la experiencia, se vuelve algo vacío. Eso quiere decir que pues ahora la educación, como ya lo hemos visto, debe tener un aprendizaje significativo, algo que tenga valor, que tenga sentido y que ellos lo puedan hacer realmente algo práctico y pues vida en todo lo que aprenden. Ahora, para Freire, algo muy importante es que plantea que el último de la educación, es la liberación. Educar es ayudar a las personas a tomar decisiones conscientes de su realidad para poder transformar. Cuando la educación se limita a repetir solo contenidos sin una reflexión, se convierte en una herramienta de dominación. Por eso, Freire propone una educación que despierte la conciencia crítica y el comportamiento social. La liberación para Freire no significa solo
libertad individual, sino la capacidad de comprender la realidad y actuar sobre ella. Una persona adecuada críticamente no solo se conforma con aceptar lo que vive, sino que pregunta el porqué de las cosas, cómo pueden llegar a pasar o cómo pueden incluso cambiar. Vemos entonces que los tres enfoques coinciden en rechazar una educación pasiva, ya sea a través del diálogo, la experiencia o la conciencia crítica. Educar implica activar el pensamiento del estudiante. Bueno, ahora vamos a ver acerca del rol del docente, ¿ya? Entonces, una pregunta clave para empezar es, ¿qué rol debe tener el docente en este proceso? Ya que muchas veces se piensa que enseñar es de explicar todo. Pero Dewey pues cuestiona esta idea y propone que el docente sea un facilitador de experiencias. Ojo, no desaparece, pero deja de ser el centro absoluto del aula, ¿ya? Es como la escuela de antes, que el maestro era el único que podía pues pararse al frente, el único que tenía la razón en todo. Y ahora vemos que el docente debe ser alguien que genere en el estudiante sus dudas, sus inquietudes y en base a eso pueda generar varias experiencias. Desde Sócrates, el docente es un partero de ideas. Su función no solamente es dar respuestas, sino también hacer preguntas que ayuden al estudiante a pensar. Obviamente, esto requiere paciencia y humildad, porque implica aceptar que el conocimiento se construye en el diálogo. Ahora, Freire también critica mucho la figura de un docente autoritario. Él propone una relación horizontal donde el educador y educando aprendan juntos, o sea, los niños y el docente. El docente es algo muy importante ya que él problematiza la realidad y acompaña al estudiante en su proceso de conciencia crítica. Bueno, esto significa que el docente no solo se coloca por encima de los estudiantes, como ya lo dijeron, como alguien que lo sabe todo. Más bien, él reconoce que puede aprender por las experiencias, sus conocimientos y vivencias de sus mismos estudiantes. En base a todo esto que hemos mencionado del rol del docente, pues en estos tres casos nos damos cuenta de que el docente deja y tiene que dejar de ser un transmisor de información y tiene que llegar a convertirse en un guía de aprendizaje, alguien que oriente al estudiante a que sea él mismo quien esté interesado en aprender cada vez más. Ahora hablaremos del rol del estudiante. En la pedagogía crítica, el estudiante no es un objeto, sino un sujeto activo. Freire rechaza la educación bancaria, donde el estudiante solo recibe información. Para él, el estudiante debe participar, dialogar y cuestionar sobre su realidad. Freire considera que tratar al estudiante como un objeto es negarle su capacidad de pensar y de decidir ante todo. Educación bancaria, el estudiante solo escucha y repite, como un robot, sin considerar, por ejemplo, la reflexión, que para él es algo sumamente importante. En cambio, cuando el estudiante participa y dialoga con el profesor, el aprendizaje se vuelve más significativo para él. Ya, en la mayéutica, el estudiante es un interlocutor. Sin su participación activa, no hay aprendizaje. Es decir, que el conocimiento surge del diálogo, no solamente del silencio. Para Dewey, en cambio, el rol del estudiante pues nos menciona que es el de aprender haciendo. Él es un experimentador que construye conocimiento a partir de la experiencia y la reflexión. El error realmente no es un fracaso en esto, sino más bien es parte del aprendizaje, ya que como bien lo sabemos,
cuando nos equivocamos, adquirimos una enseñanza nueva, tal vez a no volverlo a hacer o tal vez a ver de en dónde nos equivocamos para volver a intentarlo. No está mal intentar algo que tal vez no lo conseguimos en ese momento. Lo que está bien es volver a intentar, volver a tratar de conseguir lo que estamos buscando. A ver, ¿cómo se evalúa el aprendizaje? Desde la época de Sócrates, evaluar no implica cuantificar la memoria, sino la profundidad del pensamiento. Obviamente, una evaluación apropiada deja varias preguntas sin contestar. Para Dewey, en cambio, él propone que se evalúen los procedimientos más que los resultados. Lo que realmente importa no es solamente lo que el estudiante responde en un examen, sino más bien el cómo aprende. Esto vemos que hasta en la actualidad, pues algo que sigue dándose, ¿no? Al final de un año escolar, pues se hace una evaluación y dependiendo de esta evaluación se determina si el estudiante ha adquirido o no ha adquirido aprendizajes y desvalorizamos todo el trabajo que ha ido realizando durante todo el año escolar. Ahora, desde el punto de vista de Freire, ya que él fomenta una evaluación formativa y dialógica, esto significa que posibilita al estudiante medir sobre su realidad y su proceso de aprendizaje. Desde esta mirada, podemos decir que evaluar no solo significa poner una calificación, es más allá, evaluar implica acompañar al estudiante en su proceso de aprendizaje y ayudarlo a que cada día vaya reflexionando sobre lo que avanzó y las dificultades que tal vez tuvo en aquella prueba o aquella evaluación. Bueno, ahora vamos a ver qué tipos de ciudadanos forman cada propuesta. Dewey pues tiene como objetivo educar a ciudadanos que sean realmente responsables, participativos y democráticos. Sócrates promueve la formación de ciudadanos que se caracterizan por ser críticos, reflexivos y éticos. Y Freire educa a ciudadanos que están comprometidos con la justicia social y con el cambio de su entorno. Ya. Desde la mayéutica propongo el círculo de la pregunta socrática, donde los estudiantes solo formulan preguntas sobre un tema actual. Desde Dewey, en cambio, propondría realmente algo práctico, es un mini proyecto de investigación, acción, sobre un problema de la comunidad escolar. Es como, por ejemplo, lo planteaba en otra ocasión, el ver cuáles son las carencias o cuáles son las problemáticas dentro de la institución o dentro incluso del aula, ¿no? Y en base a eso que sea el estudiante mismo quien origine soluciones a esta problemática y no esperando que tal vez otros puedan resolver esto, sino más bien ellos siendo los autores, los cabezas de dirigir esta solución al problema. Ahora desde Freire, la codificación y la decodificación crítica de noticias o mensajes publicitarios. Ahora, esta estrategia consiste en analizar noticias, imágenes o incluso anuncios publicitarios para poder reflexionar sobre los mensajes que transmite. De esta manera podemos desarrollar el pensamiento crítico y aprender no solo a aceptar información de forma pasiva, sino a relacionarlo con lo que aprendimos en situaciones de nuestra vida cotidiana incluso. Para finalizar, este diálogo, este podcast nos muestra que no es imprescindible optar por una única teoría de educación. También recordemos que es posible que incluyamos realmente la reflexión crítica, el cuestionamiento y la experiencia en todo el ámbito educativo. Ahora,
La educación es dialogar, experimentar y transformar la realidad. Lo que quiere decir Freire es que al educar implica diálogo, implica reflexión, implica actuar con tus estudiantes. La educación no solo termina en el aula, sino va más allá, que se refleja en tu vida cotidiana y en la forma en que las personas relacionan con su entorno. Espero que hayan entendido un poco de este podcast. Muchas gracias.